Hola, bienvenido a un nuevo video. En él estaremos hablando sobre los fundamentos de Machine Learning. A diferencia de los otros videos donde hemos venido trabajando con Google Colab, vamos a trabajar con Jupyter Notebook. Esta ocasión, este Jupyter Notebook está instalado desde la plataforma distribución de Anaconda. Entonces, sin más, comencemos. Puedes preguntarte, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos, principalmente, que permiten a las computadoras poder aprender de los datos sin explícitamente estar programadas. En lugar de escribir muchas reglas específicas para cada tarea, los algoritmos de Machine Learning aprenden patrones de datos, aprenden otras especificaciones y los utilizan para hacer toma de decisiones, predicciones o algún hallazgo especial sobre los datos. Para esto, para comprender mejor este concepto, son necesarios poder entender un poco algunos conceptos también básicos que giran alrededor del Machine Learning. El primero es el modelo. El modelo, los modelos que pueden utilizar el Machine Learning no son más que representaciones matemáticas y lo que buscan es una relación entre los datos de entrada y los resultados. Los modelos se construyen en base a los algoritmos de Machine Learning. Lo otro, y creo que es obvio, son los datos. Los datos son el corazón del modelo de Machine Learning. Son esa estructura, esos elementos, esa información que se utiliza para entrenar al modelo. Sin datos es imposible que un modelo pueda aprender, es decir, necesita haber datos y en abundancia. Otro concepto importante es el entrenamiento. Los modelos necesitan ser entrenados para así ajustar parámetros y utilizar este conjunto de datos para poder dividirlos en un periodo de entrenamiento y prueba. Con los mismos datos que pueden ir ingresando o que se tengan dentro del conjunto de datos, podemos dividirlo en datos de entrenamiento y datos de prueba. Pero eso lo vamos a ir viendo directamente en la práctica. Otro concepto importante es la evaluación. Todo modelo de Machine Learning necesita ser evaluado. Para ello hay algunas métricas especiales que permiten medir la precisión o la confiabilidad del modelo utilizando, como les comenté, algunas métricas en particular. Cuando hablamos de Machine Learning, también es necesario saber que aparecen en la palestra dos conceptos por ahí también fundamentales, denominamos como tipo de aprendizajes. Hay algunos que inclusive lo dividen en tres, pero para este video yo me voy a referir solamente a dos. El primer tipo de aprendizaje es el aprendizaje supervisado. El modelo se entrena utilizando datos que ya están etiquetados, es decir, se conoce la posible salida de cada entrada, por lo que hace ese tipo de aprendizaje es predecirlos o clasificarlos en esta parte. El aprendizaje no supervisado, el modelo aprende de los propios datos, pero estos no están etiquetados. Es el mismo patrón que el algoritmo puede encontrar, que debe descubrir cuáles son esas posibles etiquetas o estructuras sin que nosotros humanamente podamos intervenir. Por ejemplo, esto permite agrupar clientes por algunas características, análisis de tendencias, entre otros casos. Un tercer tipo de aprendizaje que le comentaba que había por ahí, pero se lo voy a nombrar, más no va a ser parte de la práctica, es el aprendizaje por refuerzo. El modelo aprende a través de la intervención o la interacción con el entorno, recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones. Juegos, robots, robots de autónomos. Entonces, hay muchos ejemplos de esto. Y con esto vamos a dar inicio ya de una vez a la parte práctica, ¿no? Voy a crear un Markdown por acá porque voy a colocar las etiquetas reglamentarias para esto. Vamos a decir que este es Machine Learning. Y dos puntos acá le voy a decir aprendizaje supervisado. Como les comentaba, en el aprendizaje supervisado los datos son ya etiquetados, ya están etiquetados. Entonces,
ya el algoritmo conoce las posibles salidas, solamente él tiene que aprender a predecir según esas etiquetas que ya están realizadas, ¿no? Los algoritmos de regresión y hay algoritmos también de clasificación. Los algoritmos que vamos a utilizar acá son tres, por cuestiones de tiempo para lo del video. Posteriormente podemos hacer algunos otros más, pero en lo que se refiere al aprendizaje supervisado, vamos a testear tres algoritmos que son bastante útiles dentro de esta clasificación de tipos de aprendizaje, que son la regresión logística, el árbol de decisiones y el nearest neighbor. Del primero podemos hablar, tenemos que hablar obligatoriamente sí de cada uno, que es el primero que vamos a hacer en este ejemplo, la regresión logística. La regresión logística es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza para predecir la probabilidad de una variable dependiente, como la compra de un coche, por ejemplo, o básicamente el modelo lo que hace es buscar un parámetro, un hiperplano, como ellos lo denominan, que separa los datos en dos clases y ahí él empieza a poder hacer las comparaciones de esa probabilidad que él menciona en su definición, ¿no? Se puede utilizar para predecir, por ejemplo, la probabilidad de que un cliente compre un coche basado en las características, por ejemplo, de edad, salario, condiciones de crédito o por lo menos historial crediticio. Y ese es el ejemplo que vamos a hacer aquí, en el cual vamos a utilizar para estos tres algoritmos, del cual los otros dos ya les voy a ir hablando poco a poco, pero el primero vamos a aplicar lo que es la regresión logística. Quiero indicarles que en este video no pretendo ahondar en temas estadísticos o en temas de otro tipo. Los algoritmos es importante poder estudiarlo de manera separada, eh, para poder llegar a entenderlo, ya que estos tocan algunos temas matemáticos, estadísticos importantes, que si no lo manejas, bueno, puede que sí lo vayas a necesitar más adelante. El objetivo de este video es cómo aplicar cada uno de estos algoritmos para implementar un modelo de aprendizaje supervisado en Python. Entonces vamos a ir. La idea, les repito, es poder predecir la compra de un coche. Posteriormente podemos hacer un video explicando más a fondo y quedarnos hablando más teóricamente de lo que es la regresión logística. El comportamiento de los aprendizajes supervisados, regularmente la forma como se encaran, cómo se estructuran este tipo de problemas, la mayoría se mantiene en esquema. Cargas las librerías, seleccionas las características principalmente numéricas que deseen comparar, divide los datos de entrenamiento y prueba, creas el modelo y por supuesto lo entrenas y posteriormente ahí haces predicciones y luego de poderlo predecir, poder testearlo, evalúas a ver si la predicción del modelo es acorde con lo que se esperaba, ¿no? Cada uno de estos algoritmos también tiene la particularidad de que tienen métricas especiales según lo que estos busquen, por lo que también es importante tener en claro en eso. Sin más, vamos a iniciar con esta parte. La librería más utilizada en esta parte para que se puedan llevar a cabo este tipo de algoritmos es la librería Sklearn, o hay unos que le dicen Scikit-learn, es decir, como usted lo prefiera pronunciar está bien, pero es la que aparece acá en el logo que les estoy mostrando. Y simplemente de ahí vamos a atacar los modelos que vamos a utilizar, las funciones o aplicativos, herramientas que vamos a necesitar para entrenarlos, así como también las métricas que vamos a utilizar. Entonces, todo va a venir de ahí. Vamos a decir from Sklearn punto linear model como modelos lineales e importamos primero el algoritmo que vamos a usar, que es regresión logística. Luego, de igual manera, from Sklearn
punto model selection, y esto sí o sí apréndanselo porque lo van a usar todo el tiempo, es el train test split. También la parte de las métricas que les comentaba. Importamos, en este caso, accuracy score y classification report. Vamos a ejecutarlo, a ver si hay algún error, puede haber un error de escritura. Siempre es bueno poder revisarlo. Aparentemente no. Y por supuesto, no dejemos de importar pandas para el manejo del data frame. Ya está listo eso por ahí. Vamos a definir una variable o un data frame llamada df, en el cual vamos a traer lo relacionado al la fuente de datos que necesitamos, que en este caso recibe el nombre siguiente: datos supervisados.csv. Esto lo van a tener ustedes dentro de los materiales de los que van a ir descargando. Si consultamos el contenido del data frame, vemos que tiene edad, salario, la puntuación o historial crediticio, nivel de educación y la compra del coche. Es decir, como esa parte de intentar predecir si está apto o no según esas condiciones como edad, salario y la puntuación de crédito. Es lo que vamos a evaluar. Las características de entrada, yo deseo primero las variables independientes y definir también las variables dependientes. La variable dependiente es Y en este caso, y por supuesto va a ser la compra del coche, es la que voy a predecir si este coche está apto o no para que se compre, según unas características que son las variables independientes. En este caso sería edad, salario y puntuación crédito. Recuerden, variable independiente, en este caso las características serían 3, y en el otro caso la variable dependiente sería compra coche, porque esta se va a mover de acuerdo a lo que podamos encontrar de estas otras 3. Entonces creamos un nuevo código y le decimos que X va a ser igual al data frame, que es donde están ubicados, y que solamente me va a seleccionar edad, salario y puntuación crédito. Y es igual al data frame, que en este caso va a ser la variable dependiente, que va a ser compra de coche. Ahí lo tenemos. Ejecutamos y aparentemente todo bien. Ahora tenemos que dividir los datos de entrenamiento y prueba. Acá viene un estándar, ¿no? De los mismos datos, que son alrededor de 1000 registros, yo tengo que escoger, o es posible escoger, que el 80% sirvan para entrenamiento y el otro 20% sirva para testearlo. Es una forma, puedes escoger también el 70-30, 60-40, pero el más utilizado es el 80-20 y el 70-30, que es como para escoger 70% de la data la vas a usar para entrenarlo y el 30% restante para poder testearlo, hacer la prueba. Y vas a usar como una especie de semilla para que él escoja los datos de una manera aleatoria
para hacer todo esto del entrenamiento y prueba. Para eso hay que definir varias variables que son entrenamiento, xtrain, xtest, es decir, entrenamiento y prueba desde el eje X. También ytrain, ytest. Y esto va a ser igual a el uso de la primera biblioteca que cargamos, en el cual traíamos la función train test split, el cual nos va a servir para los que le comenté desde el principio, hacer la parte de entrenamiento y la prueba. Cargamos los datos de las características, que es x, y, decimos test size, y vamos a decir que el tamaño para la prueba va a ser del 20% y el 80%, como les dije, queda para el entrenamiento. Y un random state, que es como una especie de semilla de inicialización para que él haga esta división de los datos de entrenamiento y prueba. Acá puede dejarse con minúsculas también, no hay ningún problema. Xtrain, xtest y cada uno de estos, no hay ningún inconveniente acá. Acá le voy a colocar para que se guíen mejor. Recuerden que acá seleccionamos las características. Y acá lo que hacemos es dividir los datos de entrenamiento y prueba. Ahora, dividimos ya los datos de entrenamiento y prueba. Es hora de crear el modelo y entrenarlo. Para esto vamos a hacer el llamado de la función Logistic Regression, que es parte de la biblioteca que cargamos. Y también vamos a traer una función llamada fit, el cual va a permitir hacer el entrenamiento. Acá entonces vamos a crear y entrenar el modelo de regresión logística. Le decimos el modelo. Este va a ser igual a la función de logistic regression. Y el modelo .fit, que es donde va a ser entrenado con los datos de entrenamiento que ya creamos, que es xtrain y ytrain. Acá ya me ha creado el modelo. Y ahora viene el intentar hacer las predicciones. Para que yo intente hacer las predicciones, necesito que esto utilice los datos que pertenecen al test, xtest, que es el que va a tener el 20%. Entonces, de acuerdo a esos datos que yo le voy a dar de estas primeras características numéricas que definimos, que son 3, a partir de ahí él va a hacer las predicciones que van a ser ypred. Entonces acá son las predicciones. Y sería que una variable ypred va a almacenar lo que va a traer el modelo, que es el modelo de regresión logística, predict, que es la función para hacer esto, xtest. Una vez esté realizado, vamos a ver, xtest no está definido claro. Lo que pasa es que el xtest lo habíamos puesto con mayúscula y después lo cambiamos a minúscula. Ahora sí. Xtest. Ahora llegó la hora de evaluar el modelo. Para evaluar el modelo simplemente traemos algunas de las métricas que tenemos y veremos el resultado si este ha estado bien o está dentro de lo que se esperaba, o si hay que quizás mejorarlo utilizando más datos o utilizando otro tipo de elementos que no están incluidos acá. Esto vamos a llamarlo precisión del modelo. Precisión del modelo
Y vamos a traer la primera, que era la accuracy score, con los valores y-test y y-pred para comparar la precisión de este modelo. Y también vamos a utilizar el Classification Report, que nos va a permitir ver qué tanto ha funcionado o qué también ha funcionado este modelo a nivel de también los elementos que este trajo con los elementos de predicción. A ver, acá creo que hay un error. Sí, faltaba acá cerrar esto. Acá me dice que en la precisión del modelo hay un 0.64, que no está mal. Creo que entre más cercano a 1 tiene el modelo, más preciso es decir, que tenga una precisión de 0.64 no está mal. Pero creo que lo que me quiere decir esto, que dentro de las métricas que este usó, el F1 Score es como que le encuentra mayor, vamos a decir, precisión. Pero está entonces entre un 0.64 y un 0.78. Lo que me dice que está bien, que está dentro de lo esperado, pero creo que entre más datos él puede también hacer mejor precisión. Y pasaríamos ahora al siguiente algoritmo, que en este caso son los árboles de decisiones. Para este modelo vamos a hacer prácticamente lo mismo, solamente vamos a escoger una variable categórica y también vamos a elegir otros elementos, pero la base es prácticamente la misma. Hablando del árbol de decisión, que no me puedo pasar sin poderle comentar esto. Un árbol de decisión, un algoritmo también de aprendizaje supervisado que construye un modelo en forma de árbol, es decir, el árbol se divide en nodos que representan condiciones sobre las características de entrada que ya mostramos antes en la regresión logística, y las ramas que sobresalen de cada una de ellas representan los resultados de las posibles condiciones que nosotros evaluemos en esas características. ¿Qué podemos decir de esto? Los árboles también de decisión son fáciles de interpretar, pero regularmente cuando son muy grandes los árboles hay que, vamos a decir, comprimirlos, como que se crea un poco más difícil poder hacerle mantenimiento a este tipo de algoritmos, ¿no? Es importante que también podamos revisar las premisas de este algoritmo, ya que acá la estoy mencionando de manera general de un posible uso y la aplicación también. Yo siempre en clases sí trato de explicar bastante. Hay una clase especial para explicar este tipo de algoritmos. De hecho, acá lo estoy haciendo de una sola vez, tanto el algoritmo como la codificación. Y regularmente no se hace así cuando estamos dando clase, porque necesitamos que el alumno entienda bien la base de este algoritmo para que vean su funcionamiento en la parte teórica y luego cuando lo llegue a la parte práctica le hace más fácil hacerlo, ¿no? Pero en esta parte voy a ir directo a la codificación para que vean, según basado en esto, cómo ponerlo en práctica. Es un algoritmo de clasificación, como lo ven. Recuerden que al principio dijimos que habían algoritmos de clasificación y regresión dentro del aprendizaje supervisado, por lo que este se considera un algoritmo de clasificación en este caso. Entonces vamos a poder desarrollar este ejercicio y poner un poco en práctica lo que acabo de mencionar, ¿no? Esta parte lo que busca entonces es clasificar clientes por un nivel educativo. Es decir, vamos a entrenar un modelo de árbol de decisión para clasificar los clientes en los grupos que acabamos de mencionar, basados en 3 partes. Dijimos que teníamos un cliente que tenía un nivel educativo y que ese nivel educativo iba a estar basado en la edad, salario y puntuación en función a eso, bajo 3 grupos: primaria, secundaria y universitaria.
A partir de ahí, los tres características van a destinar que se dividan tres grupos y a partir de ahí vemos cuáles son más propensos a que se le pueda clasificar como para obtener un auto, que probablemente sea a nivel secundario universitario, los que estén por ahí rondando, que sean los que más sean propensos a que se le pueda hacer la venta del auto, ¿no? Repito, vean el árbol de decisión como un árbol donde hay nodos y esos nodos se derivan ramas y esas ramas van a moverse o van a fructificarse de acuerdo a las características. Repito, la característica principal en este caso, el nodo principal, es nivel educativo y se van a desprender tres grupos: primaria, secundaria, universitaria. Y estas tres van vamos a decir, a bailar al ritmo de las características de edad, salario y puntuación del crédito. Entonces vamos a ver en la práctica cómo lo podemos poner a continuación, cómo lo podemos poner en este caso. Las librerías iban a cambiar un poco, es decir, van a pertenecer sí a Skillearn, pero los modelos y las métricas van a tener otro contexto. Y también la parte de las variables categóricas. Vamos a hacer algunas conversiones. Las variables de características, que son las X, van a ser las mismas: salario, edad y puntuación crédito. Pero las variables categóricas hay que llevarlas también a numéricas para poder, poderlas manejar de una manera mejor. Puede ser que se le asigne un 0 a la primaria, 1 a nivel secundario y 2 a nivel universitario. Y así podemos movernos mejor también, porque regularmente estas variables categóricas las llevamos a variables numéricas. Ahora bien, decimos que from sklearn.tree, como para decir que va a ser un algoritmo de árboles, importamos decision tree classifier. También vamos a traer el modelo de selección para el entrenamiento, que eso ya lo hicimos, también lo usamos anteriormente, que es import train test split. También las métricas, que en este caso no van a ser las mismas. Importamos. Accuracy score, pero la diferencia va a ser lo que les decía, que es matriz de confusión. Es la otra que vamos a utilizar. Preprocessing, creo que es doble S, sí. Preprocessing import label encoder para hacer la conversión de la variable categórica a numérica. Entonces, de ahí estaríamos listos y por supuesto, ya arriba hemos definido pandas, por lo que no es necesario definirla acá porque ya la hemos definido más acá arriba. Las características, podemos copiar las características que tuvimos acá, con la diferencia de que el eje Y, que sería la variable dependiente, la vamos a definir de otra manera. Acá la podemos colocar, igual ya está definida arriba. Pero la variable Y, que en este caso es la variable dependiente, esa variable categórica, la vamos a convertir a numérica. Vamos a decirle que vamos a crear una variable llamada lee, que me va a traer el label encoder, que es la función que definimos para hacer este cambio, la conversión. Le decimos que Y va a ser igual a lee
punto fit guión bajo transform y les decimos que específicamente la variable df que proviene de nivel educación. Verificamos acá, vamos a ejecutarlo, quizás no lo haya ejecutado antes de, a ver si ese es el error. Y en efecto, si eres el error, me faltaba ejecutar esta parte de las librerías, por eso daba el error. Y continuamos entonces, nos faltaría ahora poder dividir el modelo otra vez en entrenamiento y prueba. Como dice acá arriba, es idéntico, voy a de hecho a copiar y pegar nada más. No va a haber ningún cambio en esta parte. Lo ejecutamos. También ahora nos toca crear y entrenar el árbol de decisión, tal como hicimos acá con este también. Crear y entrenar. De hecho, los voy a copiar para agilizar el modelo, el proceso, perdón. Y acá, por supuesto, según lo que creamos arriba, es decision tree. Así. WS. Acá, sí. El modelo igual, la función fit para entrenarlo y ese es el nombre del modelo. Y creo que es una sola F. Acá, me creé el árbol de decisión. Ya tenemos el modelo de decisión, ya tenemos creado este modelo y nos toca nuevamente hacer la predicción. Si ven, estoy usando los mismos pasos que usé en el modelo de regresión logística, solamente cambió la parte de la selección de las características solamente en el cambio de esta variable categórica nada más. El resto, si ven, es lo mismo aplicando los mismos pasos. Por eso le decía, la estructura es realmente la misma, no cambia mucho. Igual acá también, en esta parte de la evaluación del modelo, la precisión también la cargamos, solamente vamos a agregar la matriz de confusión, que acá es diferente, acá va a ser confusión matrix y enviamos directamente a imprimir. Podemos colocar acá una etiqueta antes y le decimos matriz de confusión. Y ejecutamos y vemos que da alrededor de 0.37 la precisión del modelo. Es decir, que para este tipo de datos que estamos utilizando, este modelo quizás no es el mejor que se esté comportando, ya que la precisión es bastante baja, ya que la precisión debería estar cercana a 1, por lo menos rondando mayor a 0.50, 0.60, 0.70 por ahí, para que se considere que por lo menos está dentro de lo normal, pero esta está por debajo, entonces no está funcionando bien por lo menos este algoritmo para la predicción de datos para los tipos de conjunto de datos que estamos utilizando. Entonces quizás no es la mejor opción. También podemos utilizar otro modelo para clasificar clientes por país, que es el KNN, también se le conoce como el K-Nearest Neighbors. Entonces, la idea es entrenar este modelo para clasificar clientes de distintos países en función de las tres variables que hemos venido trabajando, que es en este caso las de edad, salario y puntuación de crédito, ¿no? Es la que hemos venido trabajando. De hecho, les comento que esta es prácticamente idéntica lo que vamos a usar a esto que hicimos acá. De hecho, acá quiero crear una separación para que acá poder colocar yo la quería colocar acá.
Acá tenemos la revisión logística. Y acá está. Acá lo vamos a transformar en Markdown para decir que esto es árboles de decisiones. Y acá este Markdown le vamos a decir que sea KNN. Ahora bien, son los mismos. De hecho, solamente va a cambiar, como les comenté, la función que vamos a estar utilizando para lo relacionado a KNN, ¿no? Voy a copiar este grupo de librerías acá porque ya han visto cómo las he ido creando. Y en vez de árboles de decisiones, lo que vamos es a ver acá el tipo neighbor. Es el tipo de KNN, perdón, de skin layer que vamos a utilizar. Neighbors KN. Vamos a copiar acá, que este es lo mismo que vamos a copiar aquí. Neighbors classifier. El resto es lo mismo. A ver, hay un error acá. Creo que me equivoqué escribiendo. Neighbors. Neighbors, sí. Acá es una sola E. Acá. Neighbor classifier. Pero que ahora sí está bien. Y acá hacemos lo mismo, familia. Acá seleccionamos las características. Lo voy a volver a copiar. Lo voy a volver debido a que es lo mismo que hicimos en los otros dos. Entonces, para evitar alargar un poco más el video. De hecho, este label encoder también lo vamos a utilizar acá. La división de datos también de entrenamiento y prueba es lo mismo. Y solamente va a cambiar en la creación y entrenamiento del modelo, que en este caso, acá le habíamos dejado regresión logística, era árbol de decisión. Y acá sería KNN. Y acá le cambiamos el nombre del modelo, que en este caso va a ser KN EIG HBS. Y acá él tiene un número especial, que es el número de vecinos. ¿Por qué hablamos de este término vecinos? Y acá me detengo porque es necesario que se les pueda eh, explicar, ¿no? Este algoritmo de aprendizaje supervisado clasifica un punto de datos en función a lo que tiene cerca, en función a sus vecinos más cercanos, así se denomina. El modelo calcula la distancia entre un punto de datos y otro punto de datos, más que todo relacionados entre entrenamiento y prueba. Y luego seleccionas los K, es decir, los K puntos más cercanos, por eso se le dice KNN. Entonces, esa clasificación permite ayudarnos a que sea un algoritmo sencillo, pero computacionalmente es bastante caro, porque necesita conjunto de datos muy grandes. La selección de la cantidad de vecinos puede alterar el rendimiento también del modelo. Y KNN asume que las características de entrada están escaladas o normalizadas para evitar que haya mayor rango entre distancias. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras también. Entonces, él acá lo que hace es definir una cantidad de vecinos que él lo denomina como n-neighbors.
y este va a ser igual a 5. Ya hace la clasificación, ya el entrenamiento del algoritmo, vienen las predicciones, que también se hace de la misma manera, y luego la evaluación del modelo. Vamos a ver si este está perfectamente o no, o hay una variación. Y no, sin embargo, no está funcionando de la forma más óptima este algoritmo, por lo que vemos que de los tres, el mejor que se adapta para hacer una predicción es el relacionado a el de regresión logística en este caso. Es el que mejor se adapta. Si bien es cierto, lo que quisimos obtener con cada uno fue distinto, no en todos quisimos obtener lo mismo, pero vemos que es posible aplicar estos tres algoritmos de acuerdo a diversas situaciones que se pueden presentar. Entonces vemos que es un ejemplo de que, primero, no todos los algoritmos funcionan igual para poder hacer la predicción. Los algoritmos de aprendizaje supervisados está el Naive Bayes, el SVM. Se puede comparar también el rendimiento con ellos. Se deben también tomar en cuenta que se debe ajustar los parámetros de los modelos para mejorar, es decir, mayor cantidad de datos, mayor profundidad, por ejemplo, en el árbol de decisiones o en la mayor cantidad de número de vecinos. Se debe evaluar con diferentes métricas. Vemos que para cada algoritmo lo evaluamos con diferentes métricas. No solamente era un tipo de métrica en específico, sino hay otras también que pudimos estar manejando en esta parte. Entonces, eh, es todo un caso esto por acá. Esto, lo que quise hacer con esto es darle un pequeño ejemplo de cómo podríamos utilizar el aprendizaje supervisado dentro de Python. Para acá me quedo corto porque hablar de aprendizaje supervisado requiere clases extensas en el sentido de que se necesita recorrer bien los algoritmos, comprenderlos, para luego poder ver cómo utilizarlo. No es simplemente agarrar, ok, esto funciona así y lo ponemos en práctica, ¿no? El algoritmo, el funcionamiento nos va a permitir saber cuándo debemos aplicar un algoritmo y cuándo no. Vemos que para este caso el algoritmo de regresión logística fue la mejor opción, pero no necesariamente el árbol de decisiones o el otro, el KNN, quizás no fueron las mejores opciones para poder hacer estas predicciones. Por ejemplo, acá eh, también si nosotros cambiamos el KNN, vamos a cambiarlo porque le dejamos el mismo nivel de educación, pero si le decimos, por ejemplo, país, que era lo que queríamos hacer al principio, ¿no? De que él escogiera según la categoría país y vamos ejecutando cada uno de estos datos de entrenamiento y prueba para poder ver el comportamiento del modelo. Podemos ver, de hecho, que el valor inclusive baja, es decir, eso de predecir el país según estas características no es algo totalmente que nos permita obtener conclusiones para poder realizar algún tipo de caso como esto. Pero ¿qué pasaría entonces si yo vengo y le digo que en este caso eh, va a ser lo que va a ellos, van a ellos a definir esta cosa, ¿no? Vamos a decir acá, creo que es con mayúscula, compra coche con mayúscula. La C con mayúscula. Vamos a cargar acá cada uno porque quiero ver el comportamiento de estos valores ahora con compra coche, que es la que utilizamos también dentro de la regresión logística. Así podemos sacar conclusiones si es que en verdad esto funciona bien o no. De hecho, me da un 0,56 cuando intenta predecir la compra coche. Y si yo tomo eso mismo para, por ejemplo, acá este también, quiero ver cómo entonces me responde
el árbol de decisión en este caso. Que no va a ser un árbol tan profundo, pero por lo menos con la clasificación que va a tener, me da un 0.6. Sigue entonces el árbol en este caso de regresión logística, comportándose de la mejor manera para cada uno de los datos que deseamos calcular. De hecho, si volvemos a ejecutar esta parte de la regresión logística, hace rato nos daba 0.65. Ahora si ejecutamos este árbol de decisión acá para evaluar el modelo, aquí está el resultado, 0.64 es lo que nos estaba marcando hace rato. Y si yo quiero también predecir, a ver cómo se comporta esta parte acá en los otros modelos, utilizando la parte de clasificación. Vamos a ejecutar todos de una vez para ver. Vemos que en este caso nos marca la precisión del modelo y la clasificación 0.68 también. De hecho, nos marca un poco mejor que el anterior. Y acá el recall cambia a 0.71. Y si hacemos lo mismo acá con este, vamos a colocarlo acá abajo. Y ejecutamos cada uno de estos valores para ver cómo se comporta este KNN. Vemos que acá marca 0.62. Es decir que estuvieron, por ejemplo, haciendo la misma prueba que hicimos para poder traer la predicción de los mismos valores que usamos con la regresión logística. Vemos que no funciona de una manera parecida, pero sigue estando entonces la regresión logística y también el árbol de decisión. De hecho, se comportó mejor 0.68, aunque acá la precisión te dice que es un 0.6, ¿no? Acá, sin embargo, el recall fue 0.71 y el F-score, de hecho acá, sin duda, el árbol, la regresión logística me presentó como mejor balance que inclusive los otros dos. Entonces vemos cómo podemos jugar con esto de las pruebas. Si bien es cierto, al principio habíamos cambiado para hacer 3 pruebas distintas, a última hora lo hemos adaptado a que todas tengan como que el mismo enfoque y vemos que en este caso el algoritmo de regresión logística fue el que se comportó un poco mejor. Entonces esto es todo, chicos. Es parte de lo que se hace cuando utilizamos aprendizaje supervisado. Es necesario poder revisar bien los algoritmos, su estructura, su forma de usarlo y que esto haya podido servir como una guía para poderlos llevar a cabo y ponerlo en práctica. Pero no dejen por favor de revisar la parte que nos importa, la parte de cómo funciona estos algoritmos a nivel también teórico, como para que se les sea más fácil a la hora de aplicar.